Bueno, mirad dónde estamos, en Ronde Island. Ya hemos estado aquí varias veces. Estamos aprovechando antes de la temporada de huracanes. Estamos solos, no hay ni un solo barco en la bahía. Por aquí puedes, ya lo comenté, puedes bucear con rayas, con tortugas, bueno, una pasada. Hoy quería comentaros sobre la energía y lo que yo llamo el experimento, que por cierto todavía está vigente. Yo soy Javi y estáis a bordo de Regina. Pues sí, hombre, vamos a ver el tema de la energía y lo que yo llamo el experimento, que todavía está vigente, como os digo. Esto, fijaos, nosotros teníamos 350 vatios de placa solar, es poco, es bastante poco. Y hace una semana o cosa así en Carriacou compramos otra placa, esta. Nosotros teníamos solamente aquellas dos del Bimini y aquellas dos en el Arco. Entre todas, esas son de 100 y aquellas de 75. Eran 350 vatios de solar. Y esta que hemos comprado son 120 vatios nada menos, con lo cual ahora tenemos 470 vatios de solar. El tema es el siguiente: realmente, si no tienes un sitio donde acumular la energía, muchas baterías, no tiene tampoco mucho sentido, o no tendría en principio tampoco mucho sentido el tener muchas placas, porque nosotros a las 10 de la mañana, a las 10 y media de la mañana tenemos las baterías a full, están completamente cargadas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos gasto de energía. Y además ahora, por ejemplo, con el Starlink se me está ocurriendo, ahora el Starlink lo tenemos pausado porque tenemos una tarjeta que hemos conseguido aquí más barata, pero bueno, con el Starlink, claro, incluso conectado a 12 voltios, pues gastaría más, y necesitas una potencia de placas de solar para que puedas usar esos dispositivos sin tener que estar tirando de la energía almacenada, sobre todo durante el día que hace sol. Y nosotros más aún, porque nosotros tenemos la potabilizadora que usamos mucho, es la que usamos para hacer agua siempre. Ahora mismo está funcionando. Y claro, el tema es que con 350 vatios, últimamente lo que teníamos que hacer era poner el motor. O sea, poníamos el motor por lo menos una hora y la teníamos funcionando 2 horas, la potabilizadora. Pero que, claro, las baterías se quedaban ya pues casi tiritando. Y no sé, y ya durante lo que quedaba del día no se acababan de cargar. Sin embargo, con esta placa, con 470 vatios ahora que tenemos de solar, ahora mismo está funcionando la potabilizadora y no está consumiendo baterías, está cargando directamente de las placas. Entonces es muy importante esto. Y bueno, también quería enseñaros lo que yo llamo el experimento, que ya lleva 4 años vigente, y es un experimento que hice con nuestros bancos de baterías. Ahora os lo enseño, vamos dentro y os lo enseño. Vale, pues mirad lo que os decía, ya estamos dentro del barco, está la potabilizadora puesta, ¿veis? Está produciendo ahora agua, lleva ya casi 1 hora, y fijaos que estamos cargando 2,1 amperios. 2,1 amperios. Y bueno, ahora mismo la nevera, el compresor de la nevera está apagado. Cuando se pone en funcionamiento, pues a lo mejor está gastando 1 amperio, o incluso si hay mucho sol, pues ni siquiera se nota la diferencia, de modo que podemos tener la potabilizadora todo el tiempo que queramos, 2-3 horas funcionando, y no va a haber problema con las baterías por toda la energía solar que tenemos. Ahora, vamos al experimento. El experimento es el siguiente. Mirad, estas son las baterías que tenemos a bordo. Y tenemos estas tres baterías, 1, 2 y 3, son de 145 amperios. Y esta son de 180. De modo que lo tengo separado en 2 grupos. Un grupo que sería este, que son 435 amperios en total, y el otro grupo que serían las 2 baterías grandes, que son 360 amperios en total. El experimento se trata de lo siguiente. Yo quería ver, como sabéis, las baterías, estas son baterías de ácido plomo normales, son baterías de ácido plomo normales, todas compradas a la vez en Grecia, ya tienen 4 años, y
lo que quería ver era si podía alargar la vida de estas baterías. Por supuesto con un buen uso, pero el tema es el siguiente. Se sabe que tienen unos ciclos de carga. Las baterías en principio tienen unos ciclos de carga, cualquier batería. Estas son de ácido plomo. Parece ser que los ciclos de carga que tienen son como 1500 ciclos. Después de eso, que son más o menos 5 años de uso normal, las baterías hay que cambiarlas. Pues yo lo que quería ver, y de esto se trataba el experimento, era si se usaban la mitad, podían durar el doble. De modo que lo que he hecho y lo que llevo haciendo desde tanto tiempo, ya que nosotros vivimos en el barco y podemos conmutar los grupos, más o menos un grupo funciona un día y el otro. Pero ojo, el grupo que está funcionando, el grupo que está en descanso, el grupo que no está funcionando, tampoco se está cargando. O sea, no cargo el grupo que está en reposo, digamos. De modo que un día uso un grupo, el grupo de las 3 baterías de 145, y otro día uso el grupo de las 2 de 180. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que en teoría los ciclos de carga, a esto no es exacto, porque hay veces que nos hemos ido del barco, en fin, pero más o menos intento que cada grupo funcione un día, un grupo funciona un día y está cargando y descargando, o sea, está cargándose con las placas y descargando por el uso normal de los servicios, y el otro en ese momento está en reposo, no tiene carga ni tiene descarga, y al contrario, al día siguiente pues entraría en función el otro grupo. Entonces, bueno, así llevamos 4 años, las baterías están perfectamente ahora mismo. Lo que sí que es verdad, que ya lo comenté en la travesía atlántica, es que estábamos un poco cortos de baterías, sobre todo cuando navegas y con toda la electrónica puesta y demás, el Starlink, todo aquello, nos vimos un poco cortos de batería, porque 360 amperios no era suficiente, sobre todo el grupo pequeño no era suficiente. Con el otro, bueno, no era tan grave. Pero bueno, ahí sigue el experimento y voy a ver si consigo hacer durar mucho más de lo normal estas baterías. Entonces, como veis, por ejemplo, ahora está el grupo 1 en servicio. Ese sería el grupo 2, el que está en reposo, que está a 12,8. Son las 2 baterías de 180 amperios. Entonces está a 12,8. Mañana lo conmutaré y entrará en servicio ese grupo y el otro descansará. Nos falta un generador eólico por la noche, de verdad. Aquí sopla viento todas las noches, es muy raro que no sople viento. Entre 15-20 nudos, entre 15-20 nudos sopla siempre, o 10, entre 10 y 12, 15, 20, sopla siempre por las noches. Entonces, claro, por las noches sí que nos tenemos que cortar un poco, pero si tuviéramos un generador eólico, ya compramos uno de segunda mano, pero estaba mal, pensé que eran los rodamientos, los cambiamos, no eran los rodamientos, es el estator el que parece que está mal. Entonces, nada, tenemos que conseguir el repuesto, pero aquí es bastante difícil, pero yo creo que con un generador eólico por la noche las baterías estarían perfectamente continuamente, o sea, porque claro, aquí por la mañana, ya después de haber descargado, es la nevera la que descarga por las noches. Entonces, después de haber estado toda la noche con la nevera conectada, pues las baterías, si se levantan, el grupo que esté funcionando se levanta, pues hasta que empieza a cargar el solar, pues yo que sé, a 12,4 cuando está la nevera puesta, una cosa así. Entonces, es una moda. Entonces yo creo que con un generador eólico ya sería la leche. Aquí tenemos ese es el regulador del generador eólico que compramos de segunda mano. Parece ser que funciona. El generador lo tengo guardado hasta que consigamos los repuestos. En fin, pues esto es todo. Perdona que iba a haber quitado la potabilizadora para hacer el vídeo. Al final se me ha olvidado y está el cachún por detrás todo el rato. Espero que se oiga bien. En fin, pues este es el tema. No sé qué más decir, yo creo que ya está todo. Si os ha servido para algo el vídeo, si os ha gustado, darle el like, suscribiros si no lo estáis, ya somos más de 4.000 suscriptores. En breve nos vamos para Trinidad
Vamos a aprovechar todo lo que podamos aquí antes de pirarnos, antes de que sea antes de la temporada de huracanes. Era lo que no me salía, joder. Antes de la temporada de huracanes queremos aprovechar lo más posible, porque una vez que se baja hacia Grenada, y esta Grenada, una vez ya las aguas del sur de Grenada y ya para Trinidad, ya no es lo mismo, ya no son estas aguas cristalinas, ¿veis? Buah, es que se ven todos los pececillos ahí, impresionante. Entonces queremos aprovechar todo lo que podamos antes de bajar para Trinidad. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, dadle a like, suscribiros, ya somos 4000, brutal. Más de 4000 suscriptores. Y nada, nos vemos la próxima. Hasta luego.